¿Qué onda, raza? Aquí Lore Chido. Hoy nos toca una parte tranquila pero necesaria. En este punto de la historia, las palabras valen más que las espadas. Vamos a ver cómo se mueven las piezas detrás de escena, porque, créanme, lo que deciden hoy cambiará todo el mapa político después. Alexia tomó las riendas y les expuso el plan a los demás. Algunos estudiantes empezaron a protestar porque los estaban abandonando, pero ya no quedaba absolutamente nada de tiempo para ponerse a convencerlos. Entre los 6, salieron discretamente del auditorio por la puerta trasera. Claire y Alexia eliminaban de inmediato a los espíritus que se topaban en el camino, intentando avanzar lo más rápido posible. Mientras tanto, Cristina observaba a Suzuki a hurtadillas. Él se comportaba de una manera sorprendentemente fría en medio de la densa niebla blanca, a pesar de la amenaza de un ataque de los espíritus por cualquier flanco. Cristina pensó para sí misma que lo que estaba ocurriendo se veía sumamente extraño. Suzuki resulta ser su pariente lejano y también su compañero de clase, y aunque nunca existió una relación cercana entre ellos, ella conocía bastante bien su forma de ser. Este joven jamás se había caracterizado por mostrar arrogancia frente a la princesa Alexia ni sabía mantener una calma tan gélida en un combate real. Lucía como una persona completamente distinta, como si se hubiera transformado por completo. Con todo y eso, su aspecto físico y su voz seguían siendo exactamente los mismos. Cristina recordó los rumores que decían que Suzuki ocultaba sus verdaderas habilidades a propósito para no terminar involucrado en las peligrosas disputas entre la rama principal y la rama secundaria de la familia. Ese motivo parecía un poco flojo, pero era completamente posible. Otra explicación podría ser el efecto de artefactos mágicos o de sustancias especiales, aunque esa versión tampoco terminaba de aclarar del todo su comportamiento. Como sea, los cambios en él eran indiscutibles. Cristina decidió firmemente que si las acciones de Suzuki llegaban a representar una amenaza para la familia principal, se desharía de él sin dudarlo ni un segundo. En ese preciso instante, la mano de alguien jaló con cuidado a Cristina por el hombro y la hizo hacia atrás, indicándole que se cuidara. Justo después, una hoja fantasmal pasó rozándola, estando a nada de herirla. La chica reaccionó de inmediato y, con un tajo preciso de su espada, destruyó al espíritu, haciendo que se desintegrara en cenizas. Suzuki elogió su destreza, dirigiéndose a ella como si fuera su hermana mayor. Cristina admitió que él le había salvado la vida, ya que sin esa advertencia seguro habría terminado herida. El joven respondió sin titubear que, como miembro de la familia secundaria, solo cumplía con su deber, y acto seguido se adelantó a toda prisa, sin dejar que nadie pudiera leer ninguna emoción en su rostro. Claire guiaba al grupo a través del edificio escolar, orientándose por un rastro de magia que apenas se notaba. De vez en cuando, se acomodaba la venda del brazo derecho con una evidente señal de preocupación. Isaac preguntó el motivo de ese comportamiento tan extraño con su brazo, a lo que Alexia dio una respuesta bastante convincente pero evasiva, mencionando que la extremidad tenía la capacidad de reaccionar ante la magia ajena. En realidad, ocultó la verdad debido a que no podía contar que en el cuerpo de Claire se había metido un espíritu extraño de nombre Aurora. Isaac supuso que precisamente ese secreto fue lo que la ayudó a ganar en el Festival de Bucín, y Alexia confirmó su suposición de forma vaga. Isaac prestó atención a la niebla que se estaba volviendo más espesa y advirtió sobre la alta probabilidad de un ataque sorpresa. Al mismo tiempo, se apresuró a asegurarle a la princesa Alexia que él mismo se encargaría de garantizar su seguridad. En ese mismísimo segundo, Alexia sacó su espada de golpe y, con un movimiento certero, le cortó el brazo a un espíritu que apareció justo debajo de sus pies, para luego rematar al monstruo y bajar su arma. Después, la princesa le preguntó a Isaac con total tranquilidad si acaso había dicho algo, a lo que el chico respondió que no, bastante apenado. El grupo continuó avanzando en completo silencio por un rato, hasta que Nina se detuvo y llamó la atención de todos. Aguzó el oído y les preguntó a los demás si alcanzaban a escuchar unos gritos. Alexia y el resto también distinguieron con total claridad unos alaridos lejanos. Claire supuso que en el edificio todavía quedaban estudiantes atrapados y se volteó hacia sus compañeros, pensando en qué debían hacer a continuación. Isaac les recordó que su propio tiempo estaba sumamente limitado.
desde que salieron del auditorio, el grupo ya había desperdiciado cerca de una quinta parte de sus reservas de energía mágica. Tras dudarlo un poco, Alexia tomó la decisión de ir a ayudar. Corrieron por el pasillo y, justo al fondo, vieron una enorme aglomeración de espíritus errantes. Claire gritó que las criaturas tenían rodeada una de las aulas y que claramente adentro había sobrevivientes. Nina notó cerca de ahí una gran cantidad de cuerpos destrozados de aquellos que no lograron salvarse. Justo frente a los ojos del grupo, uno de los espíritus levantó el brazo para atacar a una alumna asustada que suplicaba desesperadamente por su vida. Parecía que era totalmente imposible llegar a tiempo. No obstante, en ese instante, los tentáculos de color rojo sangre de Claire salieron disparados hacia adelante, despedazando al instante a los monstruos que rodeaban a la chica y salvándola. Claire dio la orden de atacar, y los 6 en conjunto se estamparon contra las filas del enemigo. La fuerza principal de ataque estuvo compuesta por 3 combatientes. Claire abría el camino con sus extremidades rojas. Alexia hería a los enemigos de forma rápida y ágil con su espada, e Isaac destrozaba a los espíritus con golpes potentes reforzados con magia. Nina, Cristina y Suzuki operaban un poco por detrás de la vanguardia. Nina remataba a los espíritus que se le pasaban a Claire, mientras que Cristina peleaba al mismo tiempo que miraba de reojo a Suzuki. Él se estaba comportando de una forma sumamente extraña para una situación así. Simplemente se quedó parado en su lugar, apoyado contra la pared del pasillo, y ni siquiera sacó su arma, observando la batalla desde la distancia con total indiferencia. El embate de los 5 combatientes resultó ser demoledor, y al poco tiempo todos los espíritus fueron eliminados sin piedad. En cuanto terminó la pelea, Cristina le reclamó directamente a Suzuki, reclamándole que si no pensaba pelear, solo se iba a convertir en un estorbo para el grupo. El joven objetó calmadamente, diciendo que solo estaba economizando la magia que se les estaba agotando y evitando un gasto innecesario de fuerzas, ya que los demás se habían arreglado perfectamente bien sin su intervención. Al final, preguntó con ironía si acaso Cristina de verdad necesitaba de su apoyo. Cristina le soltó secamente que no hacía falta su ayuda y le aconsejó que mejor se quedara parado atrás temblando de miedo. A esto, Suzuki respondió con indiferencia que esa propuesta le parecía perfectamente bien. Intercambiaron un par de frases con un desapego total, y la distancia entre ambos se sentía todavía más grande que la que hay entre compañeros de clase comunes o parientes lejanos. Claire se acercó de inmediato a la estudiante rescatada para preguntarle cómo se sentía y si tenía alguna herida. La afectada, que se retorcía de dolor, se quejó de tener un brazo roto. Claire revisó la extremidad dañada y le recomendó a la chica que descansara. De paso, evaluó de reojo el nivel de la magia que le quedaba. Ese indicador ya había caído por debajo de la marca crítica. Alexia señaló con toda razón que quedarse en el pasillo era peligroso e intentó abrir la puerta del aula más cercana. La alumna herida entró de repente en pánico y gritó con desesperación, suplicando que no la regresaran a ese salón. En ese mismo segundo, la puerta se abrió de par en par y en el umbral apareció la vicepresidenta del consejo estudiantil, una belleza de nombre Elisa. Saludó amablemente a la princesa Alexia e invitó a todos a pasar. Elisa prometió con una sonrisa suave que se encargaría de cuidar a la estudiante herida, y ésta, temblando con todo el cuerpo, le agradeció a la de año superior, notándose en su voz que no se trataba de miedo al dolor físico. Junto a Elisa, con los brazos cruzados sobre el pecho, estaba parado su enorme guardaespaldas que formaba parte de los seguidores. Alexia revisó el espacio y se dio cuenta de que los sobrevivientes que estaban adentro eran bastantes. Aparte de su grupo y de Elisa con su acompañante, en el salón se encontraban 8 alumnos, además de 4 cuerpos sin vida. Elisa comenzó a explicar que de pronto se vieron rodeados por la niebla blanca y sufrieron el ataque de unos monstruos desconocidos. Debido a su puesto de vicepresidenta, reunió a todos para presentar una resistencia desesperada. En la entrada del aula se había armado una barricada que estaba densamente cubierta de sangre, y de hecho todas las paredes del salón estaban manchadas con ella. Alexia evaluó discretamente el resto de las fuerzas mágicas de Elisa. La cifra era de 1971 puntos. La princesa comentó en voz alta que la vicepresidenta mantenía una reserva de energía bastante impresionante.
Elisa respondió con un orgullo evidente que había tenido suerte con su origen y que se sentía sinceramente orgullosa de sus padres. Alexia escuchó aquello y le preguntó cuáles eran sus planes a futuro, proponiendo avanzar juntos hacia el auditorio, donde se estaban reuniendo los demás sobrevivientes bajo protección. Elisa admitió que a ella también le gustaría trasladarse para allá, pero que no sabía cómo lograrlo, ya que casi todos los estudiantes que se encontraban en el salón tenían la magia prácticamente en cero. Con excepción de la propia Elisa y de sus allegados, todos los demás tenían menos de 300 unidades de fuerza. Alexia propuso unir fuerzas para realizar el traslado, y Elisa aceptó con alivio. Esperando a que terminaran los preparativos, el grupo salió del salón junto con los rescatados, momento en el que la alumna herida volvió a temblar. En la vanguardia se colocaron Alexia, Claire e Isaac para quitarles la carga pesada a los estudiantes agotados. Sin embargo, a la propia Alexia tampoco le iba muy bien con el tema de la magia. Su indicador bajó de 1000, por lo cual por dentro le aumentaba la angustia por la cercanía de una amenaza de muerte. Isaac informó que a él le quedaban 1100 unidades, mientras que Claire declaró que contaba con 1300, prometiendo proteger a sus compañeros en caso de peligro. Aunque su situación era mejor que la de la princesa, en el aspecto moral también se encontraban sumamente agotados. A quien peor le tocaba era a esa misma chica herida. Observaba con terror cómo sus fuerzas mágicas se desvanecían frente a sus ojos, habiendo bajado hasta las 59 unidades. Le quedaban de vida literalmente cerca de 10 minutos, y corregir eso era imposible. Cuando la infeliz se soltó a llorar por la desesperación, nadie pudo encontrar palabras para darle consuelo. En ese instante, el grupo sintió unas fuertes fluctuaciones mágicas muy cerca de ahí. Se escuchó un llamado a tener precaución. Alrededor solo se espesaba la niebla blanca, pero fue justamente de ella de donde empezó a concentrarse una energía ajena, dándole forma a nuevos espíritus. Alexia y sus compañeros se lanzaron al ataque incluso antes de que los monstruos empezaran a actuar. Las criaturas resultaron ser demasiadas, por lo que Cristina, Nina y los estudiantes de la retaguardia también tuvieron que entrar a la pelea. El estrecho pasillo de la escuela se transformó en un campo de batalla enorme. Por todas partes se escuchaban maldiciones, gritos de ayuda y el chocar de las armas. En medio del caos general, Suzuki se dirigió de repente a Elisa preguntándole por qué estaba evitando la pelea. Ella exigió con arrogancia que se le llamara por su nombre y título, y declaró que su momento para pelear todavía no había llegado, reprochándole de paso al propio joven su inactividad. Al mismo tiempo, la propia vicepresidenta esquivaba con agilidad las hojas de los espíritus gracias a un excelente juego de piernas. Suzuki objetó con calma que su reserva de magia era menor, por lo que era precisamente Elisa quien debería estar peleando primero. El corpulento estudiante de su séquito le ordenó con brusquedad al de menor rango que se callara, utilizando los restos de sus fuerzas exclusivamente para proteger a Elisa. Suzuki solo se burló de sus miradas de enojo y miró con lástima a la alumna herida, cuya magia había caído por debajo de las 10 unidades. La chica se defendía de los espíritus con las últimas fuerzas que le quedaban usando su brazo lastimado. Elisa comentó con frialdad que ahí no había nada que hacer y que la muerte era inevitable. Los números en el contador de la infeliz bajaban de forma implacable, 6, 5, 4. Sin embargo, Suzuki contradijo esto, señalando que el collar en el cuello de la chica poseía unas propiedades bastante curiosas. Se acercó al estudiante que estaba peleando y, con la palma de la mano descubierta y envuelta en un brillo mágico, bloqueó la espada fantasmal que iba dirigida hacia ella. Se escuchó un fuerte crujido y el arma del espíritu se hizo pedazos. La chica se quedó congelada por la impresión, y al segundo siguiente, Suzuki, con un golpe certero de su palma, le destrozó por completo la mandíbula al mismísimo monstruo, para luego bajar la mano con suavidad. Elisa exigió a gritos que le explicaran qué era lo que acababa de pasar. Suzuki sonrió a la ligera, llamando a eso un simple calentamiento que no valía la pena el alboroto, y tocó el collar de la chica. Los datos de la magia ya habían llegado a 1, y la muerte parecía inevitable, mientras la alumna suplicaba por su salvación sin emitir ningún sonido. El joven la tranquilizó y comenzó a inyectarle su energía a través del adorno. En ese mismo instante, los indicadores de la herida subieron rápidamente, alcanzando los 251 puntos,
y ella por fin pudo respirar con alivio. Para ese momento, Claire ya había destruido al último enemigo, dando por terminada la batalla. Entendiendo que el peligro había pasado, Cristina se acercó a Suzuki y le preguntó directamente qué clase de locura acababa de hacer. El joven se dispuso a responder. Suzuki explicó con calma que, desde que estaban en el aula, se había puesto a revisar los collares de los estudiantes fallecidos. Por pura experimentación, intentó dirigir su propia magia hacia el interior de la prenda, y la energía se acumuló con éxito en el adorno. Con base en esto, el joven llegó a la conclusión de que los artefactos tienen la capacidad de transferir maná entre las personas. La energía que se redirecciona se junta en el collar ajeno y se va gastando en lugar de sus propios recursos. De este modo, si uno comparte sus fuerzas con un estudiante que se está debilitando, se puede retrasar de forma considerable la explosión mortal. Alexia escuchó estas palabras con una evidente admiración, señalando la asombrosa capacidad de observación de Suzuki. Claire añadió con entusiasmo que este descubrimiento ayudaría a reducir de manera radical la cantidad de víctimas. En ese momento, Suzuki, con una ligera sonrisa, señaló hacia Elisa, recordando que quien posee la reserva de energía más impresionante en este instante es precisamente la vicepresidenta, y que seguro ella no se negaría a ayudar a quienes están en aprietos. Elisa respondió con una sonrisa de cortesía, prometiendo pensar en esa propuesta justo después de llegar al auditorio seguro. Sin embargo, Suzuki no se detuvo ahí. Mencionó otro detalle extraño que notó al revisar los cuerpos en el salón. Los ojos de Elisa mostraron inquietud por un instante cuando el joven informó sobre las marcas de cuerdas en las extremidades de los fallecidos. La vicepresidenta intentó achacar esto a la gran imaginación de un alumno de primer año, pero Suzuki continuó presionando, señalando el hecho de que en todos los cadáveres los collares se habían roto por la explosión. Elisa objetó con frialdad que en la detonación de los artefactos cuando el maná se agota por completo no hay absolutamente nada de extraño. El joven estuvo de acuerdo con esa regla, pero resaltó una clara anomalía: los estudiantes murieron por las explosiones estando completamente amarrados. Acusó directamente a Elisa de realizar experimentos crueles con seres humanos vivos. Según su opinión, la vicepresidenta intentaba averiguar las condiciones de activación y desactivación de los collares, inyectándoles magia a la fuerza a los alumnos y obligándolos a gastarla. Y la prueba principal de su culpabilidad resultó ser la estudiante herida que habían rescatado. Suzuki recordó que, al momento de recibir la energía, la chica entendió de inmediato la esencia del proceso y le dio las gracias, a pesar de que una persona común se habría sorprendido enormemente. Esto significaba que la herida sabía de antemano sobre la posibilidad de transferir el maná. La alumna rescatada se puso pálida, comenzó a temblar y, entre lágrimas, lo confesó todo. Explicó que Elisa se aprovecha de su estatus de gran aristócrata, por lo que era totalmente imposible llevarle la contraria. A todos los estudiantes que no estaban de acuerdo los amarraban, para luego quitarles los collares por la fuerza o dejarlos sin maná hasta llegar al absoluto cero. Fue justamente en medio de estos abusos donde se descubrió el secreto de la transferencia de energía. Además, el exceso anormal de fuerza se quedó únicamente en manos de la propia Elisa, mientras que los demás estaban agotados al extremo debido a que le entregaban todos sus recursos. La propia chica que lloraba terminó en el pasillo solo porque su propia reserva era demasiado pequeña y no le servía de nada a la vicepresidenta. Alexia miró con severidad a Elisa, haciendo ver la gravedad del delito cometido, y le exigió una respuesta. La vicepresidenta solo soltó un pesado suspiro, negándose a aceptar la culpa. Declaró con cinismo que, como jefa del consejo, solo intentaba ayudar y no podía saber las consecuencias en forma de explosiones. Ante la indignación de Alexia por el robo del maná ajeno, Elisa declaró que solo lo tomó para guardarlo temporalmente y luego distribuirlo de manera justa. La princesa cortó en seco esas justificaciones, pero Elisa, entendiendo lo complicado de la situación, decidió proponer un trato. Ofreció entregar sus 1900 unidades de magia a cambio de su libertad y del olvido de sus pecados. Alexia chasqueó los dientes con fastidio. La batalla había agotado las fuerzas de los estudiantes, y el maná de Elisa podría salvar una gran cantidad de vidas. Por otro lado, el trato significaba perdonar a una asesina. Incluso para la princesa,
Rechazar una propuesta así en presencia de personas que estaban sufriendo y extinguiéndose frente a sus ojos era un paso sumamente difícil. Elisa sonreía con aire de victoria, segura de su propia inmunidad y de que sus oponentes no tenían ninguna salida. Alexia ya estaba a punto de expresar su consentimiento, pero su discurso fue interrumpido de golpe por Suzuki. El joven, de forma repentina y completamente silenciosa, apareció justo a las espaldas de la vicepresidenta. Su mano se asentó con un agarre de muerte sobre el cuello de ella, tocando el collar. Ante los intentos de pánico de Elisa y de su guardaespaldas por voltear, Suzuki respondió con una orden gélida y baja de que no se movieran. Le preguntó directamente a la aristócrata si estaba consciente de las consecuencias de quitarle ese artefacto de inmediato. Elisa intentó amenazar con furia usando su alto estatus, y Cristina se apresuró a intervenir, recordándole a Suzuki que incluso su influyente clan Ope todavía no estaba listo para enemistarse abiertamente con una figura tan poderosa. Suzuki solo soltó un suspiro de decepción, haciendo notar la total incomprensión de la situación por parte de los que lo rodeaban. Le explicó claramente a Elisa que en medio de esta niebla blanca su alto origen, el poder de las facciones y las riquezas acumuladas son absolutamente inútiles, ya que sus protectores no podrán hacer nada por ella. Ante el intento de Elisa de proclamarse como una representante del reino de Migar, el joven objetó con toda razón que, después de su muerte dentro de estas paredes, nadie iba a dar testimonios a su favor, pues los estudiantes a los que les robó claramente no querrían defenderla. Elisa miró a los alumnos que se habían quedado callados, pero estos solo apartaban la vista con espanto. Suzuki apretó con fuerza el collar en el cuello de ella, obligando a Elisa a comprender por fin su condición de total desamparo. La vicepresidenta se rindió y, con voz baja, pidió disculpas. El joven señaló con frialdad que no hacían falta las disculpas, y le exigió distribuir de inmediato la magia entre los necesitados. De los ojos de Elisa brotaba un odio lleno de furia, pero terminó por obedecer. Después de esto, Suzuki se dirigió a Alexia, recalcando que en condiciones de estado de emergencia esta era la única salida, y que el juicio legal contra la criminal se llevaría a cabo más adelante, estando él mismo dispuesto a asumir la responsabilidad por amenazar a una aristócrata. Alexia le pidió a Cristina que aclarara la postura del clan Hope. Ella le aseguró que, contando con el testimonio judicial de la propia princesa, la situación se resolvería a favor de ellos, ya que los delitos de Elisa se habían vuelto evidentes para todos. Suzuki le dio las gracias a Cristina con una respetuosa reverencia, a lo que la chica solo se dio la vuelta con desagrado, ocultando lo que de verdad pensaba. Como resultado de la transferencia de energía, a Elisa le quedaron únicamente 400 unidades de maná, mientras que 1500 fueron repartidas entre los estudiantes más agotados. Los intentos de seguir quitando maná quedaron estrictamente prohibidos, y el grupo tomó la decisión de dividirse. Elisa, acompañada por los alumnos rescatados, partió en dirección al auditorio, mientras que Alexia y su grupo se movilizaron en busca de la fuente hacia donde se dirigía el flujo principal de la magia de los collares. Para despedirse, Elisa le lanzó a Suzuki una amenaza llena de malicia, pero el joven pasó de largo, dedicándole una mirada de total indiferencia, como si tuviera enfrente una piedra del camino. Al final, la vicepresidenta murmuró con doble sentido que todo lo que ocurría en la niebla blanca era solo una ilusión, para luego perderse de vista. Alexia y sus amigos abandonaron el edificio escolar, siguiendo el rastro mágico. Interesante cómo se acomoda todo, ¿no? A veces la diplomacia es más peligrosa que un ejército. Dejen en los comentarios qué opinan de estas movidas. Gracias por quedarse hasta el final, nos vemos en la próxima.